Dios, sin fronteras y sin límites. Unión Radio, la voz de la esperanza, también es parte de la misión de las transmisiones de AWR, Radio Mundial Adventista, transformando vidas con la esperanza en Dios en cada programa. Más allá de cada paso que damos, nuestro deseo es alcanzar el bienestar. Con ese mismo propósito, te presentamos Vida y Salud. Hoy, en Vida y Salud presentamos libros, libros y más libros. Buenos días, decimos, en Vida y Salud, en Unión Radio, la voz de la esperanza, compartiendo con ustedes. Llegó un viernes especial para hablar de lectura edificante que nos ofrecen nuestros buenos amigos de IADPA Guatemala. IADPA Guatemala es una casa editora de la Iglesia Adventista que hoy por hoy, con sus diferentes sedes en todo el territorio de Guatemala, lleva literatura y contenido y conocimiento que hace la diferencia en la vida de las personas. Y nos alegra tener un programa más con Melina Ramos de León, con el pastor Ignacio Nava y con invitados que estarán presentando. No me quiero adelantar más a ello y sin más preámbulo, ¿cómo están, IADPA Guatemala? Buenos días, bienvenidos. Una alegría poder saludarles en esta mañana y poder continuar con nuestro espacio libros y más libros. Queremos que ustedes conozcan la gran oferta que tiene IADPA para ustedes y los diferentes temas que tratamos. Y quiero recordar que en la cartilla de Escuela Sabática usted va a encontrar un catálogo especial de libros que una vez al año lo coloca IADPA Miami para que ese precio se dé en todas las librerías, que son 32, son 22 sistemas y cada sistema tiene varias librerías. Por ejemplo, nuestro sistema tiene 6 librerías y todas esas librerías en esos 32 países que hay 22 sistemas, nosotros estamos respetando esos precios que coloca Miami en esa cartilla de Escuela Sabática para que todos puedan ver especiales únicos en el año. Así que vaya a su cartilla, en el Facebook nuestro estamos colocando y en Instagram cada día estamos colocando la promoción que aparece en la cartilla para que usted conozca mejor esos precios, para que vea y para que aproveche al máximo esos precios de esos libros que tenemos durante todo este trimestre, octubre, noviembre y diciembre. Melina Ramos ahora nos va a presentar nuestra invitada en el día de hoy. Adelante, Melina. Gracias, Pastor Nova. Gracias por darme este tiempo a mí tan especial que es presentar a nuestra invitada. Pero no puedo presentar a nuestra invitada sin antes decir de qué vamos a hablar el día de hoy. Así es que, querida amiga, querido amigo, que nos estás escuchando o nos estás viendo por Facebook, dime algo. ¿Tus hijos no son tu mayor tesoro? ¿No quisieras ser como así como la gallinita que tiene sus pollitos y estarlos así abrazando, protegiéndolos? Y yo creo que esa es una función que Dios, nuestro Creador, nos ha dado a nosotros como padres. Pero también entendemos que el colegio también tiene una parte muy importante en la educación y la protección de nuestros niños. El tema de hoy es un tema muy importante, tanto para colegios, para maestros, para padres de familia, y vamos a estar hablando de algo que es el acoso escolar, aquellas burlas, aquella forma verbal en que se expresan mal de nuestros niños, tal vez la violencia que se da en nuestros colegios, y el tema es el bullying. Así es que, ¿qué mejor que tener a alguien que tenga experiencia en este tipo de situaciones y que nos pueda ayudar? Con nosotros vamos a tener a la licenciada Ibelice Ulloa de Félix. Ella, quiero contarles que lleva más de 20 años practicando la psicología. Y específicamente me gusta porque va justo al tema de hoy. Psicología enfocado a la parte escolar, a la clínica, psicopedagógica, vocacional y psicología familiar. También ha sido terapeuta familiar. Así es que bienvenida, Ibelice, gusto saludarte. Gracias, Melina. Para mí un placer compartir con usted este espacio. Agradezco la oportunidad y la invitación para abordar un tema, creo, muy importante en este tiempo
donde es tan común la práctica de acoso escolar en la escuela y fuera de ella. Y como parte de este espacio, Ibelice, de verdad que estamos muy contentos de tenerle con nosotros. Gracias al pastor Ignacio Nova y a Melina por acompañarnos y tener a bien hacer este contacto, ¿verdad? Tener este programa que va a ser de gran ayuda, que va a ser de gran interés para hoy nuestro público que está escuchando, porque queremos beneficiarlos con toda esta información. Ibelice, bienvenida a Guatemala, ¿verdad? Aún con la virtualidad, muy felices de que usted nos acompañe hoy en Vida y Salud, en este espacio dedicado a hablar de familia con IADPA Guatemala. El tema de hoy es el bullying, Ibelice, y quizá en el pasado no le conocíamos como bullying, sino como el abuso, ¿verdad? El abuso escolar, el abuso presente en otros entornos. Pero ¿cómo lo podríamos definir? Porque hoy por hoy se está centrando específicamente en una etapa de la vida, en un entorno específico y afectando a un grupo específico de la sociedad. Sí, cabe decir, ¿verdad?, que uno de los fenómenos actuales más dolorosos de los cuales está participando la sociedad, aparte de ser doloroso, es vergonzoso, es el llamado acoso escolar, o en inglés la palabra bullying, que traducido quiere decir acoso. Esta palabra bullying fue acuñada por primera vez en 1973 por un psicólogo escandinavo llamado Dan Olvers, que hace una parte y nombra de esta manera lo que es el abuso en el ámbito escolar o la violencia escolar como tal. Una manera precisa de definir el bullying es ese deseo humano de dominar al otro y gozar con su desgracia. Lamentablemente en los últimos siglos hemos visto un incremento increíble de estas prácticas en muchos ambientes escolares, en muchos países. Y nuestros niños van a la escuela, ¿verdad? Y pueden ser en cualquier momento afectados por este fenómeno que es el llamado acoso escolar. Y vaya situación en la que nos encontramos cuando escuchamos que pues el término se acuñó en una época, pero desde ese entonces ha tenido relevancia para terminar con este flagelo. Ibelice, ¿qué podemos decir sobre esas causas de este comportamiento del bullying? Esto no es casualidad, esto tiene un trasfondo. Así es muy interesante esta pregunta, hablar de causas. Las causas son diversas. Yo quiero comenzar de las más particulares, y es que pueden encontrarse causas en el terreno familiar. La ausencia de un padre, de una figura paterna, puede ser una causa de ser acosador en la escuela, pero también la presencia de un padre abusador con un método de crianza inadecuado puede hacer que los niños sean de los que causan el bullying. Las tensiones matrimoniales, las situaciones económicas, una mala organización en la familia pueden ser factores que influyen en causas de bullying. Pero los patrones de crianza disfuncionales son una de las primeras causas que debemos prestar atención. La violencia física, la anulación del niño, en hacerle entender al niño. Vivimos en un contexto donde la violencia como método de crianza es normalizado en muchas ocasiones. Esto puede ser una de las causas principales que está causando bullying. La falta de tolerancia son solo factores que promueven la violencia desde el mismo seno de la familia, dando como resultado niños y niñas que son abusadores en el ambiente escolar. Y queremos hacer hincapié hoy en nuestro público, Ibelice, que la importancia de esto es que al identificarlo no quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad? Exacto. Porque el problema en trasfondo puede terminarse desde la raíz o desde las manifestaciones que se presentan en los diferentes lugares y medios ambientes de las personas. ¿Qué decir puntualmente ahora de lo que compete al tema de el bullying, y sabiendo de que más que hoy hablar de este abuso escolar, identificar uno de esos factores que pueden tomar en este caso el final del abuso como tal?
Y me refiero, ¿cómo podemos identificar a un acosador? A una persona que está cercana, pero que está haciéndole daño a otras personas en su entorno, que como individuo está en lo colectivo, realmente terminando con la calidad de vida de niños, de adolescentes, de jóvenes. Muy bien. Es una pregunta interesante y antes de entrar en ciertas características que puede tener el acosador, es importante entender que el acosador también tiene grandes carencias y necesidades. Por eso llega a ser un acosador. Hay un autor muy interesante, unas autoras, unas maestras, que describieron 3 aspectos para identificar un acosador o burlador escolar. Una de ellas es su personalidad. Tiende a ser este joven o adolescente o niño que es agresivo, es impulsivo. En el curso, en su salón de clases, muchas veces se manifiesta como egoísta y no se está tranquilo. Es raro que pase por desapercibido. Cuando hace cosas, no evidencia un sentimiento de culpa ni de arrepentimiento y pareciera ser frío emocionalmente y distante. A veces es autosuficiente y se mantiene a la ofensiva. Eso es su personalidad. El acosador también en su aspecto físico a veces puede tener mayor fuerza física que sus iguales dentro del salón de clases. A veces este estudiante, este niño, reprueba el grado y está en el mismo grado con niños de menor edad y eso le hace destacar físicamente por encima de su grupo y tener como más poder de ejercer la violencia. Y socialmente, generalmente, son personas con mala adaptación, pero muy populares en el ambiente escolar. Todo el mundo lo busca para los juegos, para lo que sea actividades lúdicas en la escuela. Pero, sin embargo, esto es también fruto de una popularidad que se ha ganado de una manera negativa. Me parece que describe muy bien cómo podemos ver el perfil de una persona que pueda ser un acosador en el ambiente escolar o un burleador. Y Belice, ¿qué decir también de otra faceta que se presenta en el abusador? Porque ¿quién generalmente es el líder y burlador principal en los grupos? Y esto como parte de la manera en la cual identificamos en los grupitos que existen en entornos como la escuela, entornos como la vida social, entre otros, donde pues personas que se desconocen tendrán que convivir para llevar pues el proceso de aprendizaje, enseñanza y más. Pero encontramos líderes y burladores en estos grupos. ¿Y cómo podemos realmente ver quién es quién? Sí, esta personita, ¿verdad?, que es el acosador en la escuela, intimida también y en muchas ocasiones tiene seguidores. Esos seguidores en la escuela hacen cosas que él le manda a hacer. Entonces, es un líder también en la escuela el que vive intimidando a los otros chicos y muchos de esos chicos que pueden tener un perfil de ser intimidado, a veces siguen a este acosador para de alguna manera cuidarse ellos de ser maltratados por esta persona. Lamentablemente, esta persona tenemos muchas herramientas para poderlo disciplinar dentro de la escuela por esta conducta tan negativa, pero es preocupante porque estamos hablando de un acosador principal que tiene un liderazgo y que arrastra a un grupo de jóvenes que lo siguen para tener conducta desaprensiva dentro de la escuela y maltratar y dañar la mentalidad de niños inocentes. Ante esto, Ibelice, también entendemos que hay características de las víctimas de bullying. ¿Cuáles son estas características que podemos notar o presenciar? Sí, así es. Muchas veces vemos en la escuela niños que se aíslan mucho. A veces son niños que físicamente no son muy bien dotados. A veces tener ciertas características, como por ejemplo usar anteojos, puede hacerlo un blanco para ser burlado.
estos niños tienen pocas habilidades sociales, no se relacionan, se le hace difícil hacer un amigo, a veces son rechazados, tienen dificultad para conectar con los niños en su entorno y entonces desarrollan una actitud de alejarse del grupo, lo que lo hace un blanco fácil. Esto a veces sucede porque el niño tiene mucha falta de confianza en sí mismo, poca autoestima o una autoestima pobre, y se encuentra indefenso en un ambiente donde hay muchos muchachos, ¿verdad? Y donde ellos pueden llegar a ser la víctima. Hay dos tipos de víctimas con características diferentes. Hay un tipo de víctima que es provocativa, o sea, un niño que puede ser víctima, pero él a veces puede, por su ansiedad y por su necesidad de ser notado, llegar a tener situaciones. También hay otros que son pasivos, que por su inseguridad sufren callados el ataque de su agresor. Y entonces este sufrimiento lo hace cada vez más agrandar su posición de víctima. Así que yo creo que la inseguridad, el ser ansioso, la sensibilidad, la timidez, esa fragilidad son cosas que debemos de trabajar en nuestros hijos para que eviten caer en el rol de víctimas. Y con todo esto que usted nos menciona, Ibelice, nosotros entramos en una situación de conciencia sobre ello, ¿verdad? El poder prevenir, ¿verdad? A los pequeños que pueden ser víctimas del bullying y también terminar con las acciones de un abusador que puede estar presente en ese círculo familiar. Estamos avanzando con la temática y dice realmente esto es interesante. Toda esta información hoy hablando de qué lado estás, hablando del bullying. Entendemos que hay consecuencias y si lo hemos escuchado, lo hemos visto en nuestro mundo, se han presenciado esas consecuencias del acoso escolar. ¿Cuáles podrían ser? Y con esto no queremos alarmar a nadie, pero sí entender lo importante y que no se puede tomar esto a la ligera en relación al tema del bullying y el abuso. Así es. Yo creo que más que nunca debemos reflexionar de manera profunda en las consecuencias que puede acarrear el bullying en la vida de los estudiantes. Tanto los padres, los educadores, nosotros los psicólogos, la sociedad en general, porque se ha demostrado ya a nivel estadístico cuántas consecuencias graves puede traer el acoso. Desde las más leves podemos ver niños aislados que hacen lo imposible por no ir a la escuela, fingen enfermedad, se mantienen encerrados, aún dentro de la casa se aíslan. Si este niño o niña come demasiado y está subiendo de peso, puede que su ansiedad lo esté destrozando y esté recurriendo a la comida para calmarse. Pasar mucho tiempo en actividades pasivas es una de las muestras de la depresión que está viviendo este niño. La depresión es una de las causas principales del acoso en los niños. También graves problemas en la autoestima, que es lo que más se lacera cuando un niño es acosado. El niño se siente incapaz de salir de esta situación donde sufre de una manera callada, porque a todo esto su acosador coarta su libertad y lo amenaza con hacerle cosas peores si él delata lo que está sucediendo. Y muchos de estos niños intimidados entonces tienden a callar. Este silencio lo hace tener pensamientos suicidas y esto es muy peligroso en la adolescencia y en la niñez. Los pensamientos suicidas pueden llegar a materializarse de una manera que nosotros no nos imaginamos y a un ritmo que nosotros podemos quedarnos asombrados. Otros trastornos más graves que puede desarrollar la víctima es el trastorno de estrés postraumático, que tiene secuelas graves y que tiene que ser tratado ya a nivel de un especialista. Los trastornos de sueño es una de las cosas que más rápido se puede notar en la víctima, las pesadillas, esos terrores nocturnos que puede tener el niño, esa incapacidad de poder dormir, tener un sueño reparador.
Ojo con estos padres, si sus niños están teniendo algunas de estas conductas, son consecuencias que puede estar acarreando el bullying en su vida. Pero el aislamiento es el primer paso que da este niño y se niega a ir a la escuela, y que en vez de celebrar el día de que va a su entorno escolar, lo ve como una carga. Y Belice, vamos a ir a una pausa, pero antes de ello quisiéramos hablar de algo que surge ante lo que has comentado y mencionado. ¿Existe la depresión infantil y se puede manifestar ante estas adversas situaciones del bullying y del abuso? Claro que sí. La depresión infantil existe y, a diferencia del adulto, se manifiesta de una manera diferente. A veces un niño depresivo puede tener una conducta fuera de control, excesiva movilidad, lo que podríamos decir, pero este niño está hiperactivo, el niño no se halla en nada de lo que hace y su conducta, su carácter está exacerbado. Esta puede ser una manifestación de depresión infantil, estallidos de ira, llanto recurrente. En el caso de los adolescentes, rabietas, como decimos, o más bien explosiones de ira o de lo que llamamos está malcriado, ¿no? Todo esto pueden ser evidencias de lo que es la depresión infantil. Y sí, claro, el bullying es una de las principales razones por la cual un niño puede estar pasando por este momento de depresión. Y queremos agradecer a Ibelice Ulloa por estar con nosotros. Tenemos que irnos a una pausa y tenemos que seguir hablando de este tema al volver. Hoy estamos hablando de qué lado estás, hablando del bullying, hoy en Vida y Salud, en esta alianza que tenemos con nuestros amigos de IATPA Guatemala, en libros, libros y más libros. Y queremos invitar a nuestro público a que pueda conocer algunos de los títulos que tiene en su gran catálogo IATPA Guatemala, para que también puedan considerarlo y tenerlo en casa. Y se trata de Cocinando con los Niños. Bueno, Cocinando con los Niños es pues un título que ustedes van a conocer a continuación. Yo les invito a que nos acompañen a escuchar más acerca de ello y al volver continuar con el tema del bullying hoy, porque no podemos olvidar que ante una etapa que termina en Guatemala, que es el tema de los estudios, quizá hubieron experiencias que no fueron las mejores para los hijos, y parte de ello puede ser el bullying que se vive en nuestro país, en Latinoamérica y el mundo. Tomemos en cuenta esto y demos la importancia a un tema tan importante como es ¿de qué lado estás? Hablemos del bullying. Cocinando con los niños. Recetas sanas para tener niños felices. Un libro creado para unir las familias. Descubra en él muchas maneras originales de incentivar padres y niños a pasar tiempo y compartir juntos en la cocina. Conozca los sustitutos de los productos de origen animal e información sobre alergias y sensibilidades alimenticias. Recetas veganas fáciles de preparar que incluyen desayunos para la lonchera. Una oportunidad única de estrechar lazos con los más pequeños. Cocinando con los niños, de la famosa chef internacional Kirli Su, le provee recetas con tiempos de cocinado y lista de ingredientes para ir a la compra juntos. Cocinando con los niños. Adquiéralo en www.iatpa.gt y al teléfono 4216-4548. Ya regresamos con más de Vida y Salud. Sigue en sintonía de Unión Radio, la voz de la esperanza. Trae a través de Unión Radio su programación regular. Escucha también nuestros espacios con programación local en Quechí. Nuestra cobertura en Alta Verapaz llega por la 94.7. La voz de la esperanza. Unión Radio. Cada día tiene su afán. Y al final de la tarde, Revista Unión Radio te invita a renovar tus fuerzas disfrutando de música y mensajes inspiradores. Y en esta senda a ti me acercarás, pues yo sé que tus promesas cumplirás.
Escúchanos de lunes a jueves, de 4 a 6 de la tarde, por la emisora que ha transmitido durante 45 años Esperanza en toda Guatemala. Unión Radio. Revista Unión Radio. Para los jóvenes y los niños también hay contenido en UR Esperanza, así como material adicional, UR Esperanza Mujer, UR Esperanza Jóvenes y UR Esperanza Infantil. UR Esperanza también tiene meditaciones, historias, versículos y más para la mujer, los niños, niñas y jóvenes. Envía UR Esperanza al 3345-8875 a través de WhatsApp o Telegram. Especifica que deseas recibir el material infantil, juvenil o UR Esperanza Mujer. Comienza a disfrutar y compartir nuestro contenido diariamente y de forma gratuita. Ya lo sabes, UR Esperanza al 3345-8875. Es tu momento de invitar a otros y compartir. UR Esperanza, un servicio más de Unión Radio, la voz de la esperanza. 8 de la mañana, en punto. La Voz de la Esperanza, con publicaciones a diario, mensajes en vivos y contenido a tu alcance. Encuéntranos como Unión Radio Guatemala en Facebook. Síguenos e interactúa con nosotros. Visita también nuestras páginas alternas, Ruta Infantil, UR Jóvenes, A Una Voz y Unión Radio Las Verapaces. Sé parte de nuestros miles de seguidores que comparten la esperanza. Continúa escuchando en Unión Radio, la voz de la esperanza, y tu programa Vida y Salud. Cambios duraderos en sus hábitos de pensamientos y estados de ánimo. Sabiamente. Un libro que le ayudará a encontrar altos niveles de motivación, energía y productividad. Sabiamente. Te ayudará a desarrollar calma y estabilidad emocional aún en situaciones de estrés. Escrito por el autor, el Dr. Neil Neatley. Un libro que le ayudará a lograr poner en acción toda su capacidad mental. Sabiamente. Un libro para desarrollar una función cerebral óptima y una buena salud mental. Un libro que responde a preguntas como cómo alcanzar la máxima capacidad mental, cómo desarrollar inteligencia emocional. Solamente en IATPA Guatemala. Sabiamente en www.iatpa.gt. Ustedes en Vida y Salud. En Vida y Salud en Unión Radio estamos listos y felices de poder tener un viernes para hablar de familia con IATPA Guatemala en nuestra sección de libros y más libros. Con nosotros hoy se encuentra la licenciada Ibelice Ulloa, que es psicóloga con amplia experiencia en el tema. Hoy estamos hablando de qué lado estás, el tema del bullying. Hemos hablado sobre el concepto, algunas causas del comportamiento, identificando un acosador, sobre cómo puede liderar este mismo acosador y ser un burlador en principales grupos del entorno en el cual se encuentran los niños. ¿Cuáles son las consecuencias del acoso escolar, también de la depresión infantil? Lastimosamente, esto nos ha llevado a ver la gravedad del asunto y que en sociedad está haciendo estragos. Pero queremos hoy tomar este espacio en la comunicación para hacer conciencia, para que nuestro público entienda por qué tomar cartas en el asunto. Y me dice, gracias por estar con nosotros. Desde República Dominicana nos acompaña nuestra invitada. Queremos hablar ahora de qué pueden hacer los padres. Comienza el accionar, ¿verdad? Tanto padres como personas que están liderando los entornos. Hablamos de tutores, hablamos de educadores y más. Pero ¿qué pueden hacer los padres para evitar de que sus hijos sean víctimas de acoso? O también podemos hablar primeramente creo de esas nuevas modalidades o formas de bullying. Ha cambiado con los años, y Belice, si pudiéramos tocar este punto y ya después ir entrando
en las acciones que pueden tomar los padres ante la presencia del bullying en sus hijos. Sí, así es. Realmente sí entiendo que debemos pasar de las palabras a la acción, pero antes queremos hablar de estas nuevas formas que ha, ¿verdad?, entrado en lo que es el acoso o el bullying. Y es que a través de las TIC, la tecnología de la información, se hace lo que se ha llamado el ciberbullying. Es una forma de bullying que no tiene límites, que es tan destructivo, ¿verdad? Porque puede llegar, ya no se limita al espacio o al horario de la escuela, sino que va a cualquier dispositivo, a cualquier lugar del mundo, a cualquier celular, a cualquier tablet o PC que tenga a alguien acceso. Creo que es una de las formas más crueles de agresión, y hay casos ya documentados de cómo ha cobrado vidas porque las víctimas del ciberbullying llegan a verse muy desgarradas a niveles garrafales. Esto expone a la víctima de manera permanente y sin horarios, como decía ahorita, porque en cualquier horario te puede llegar este video que el otro sigue compartiendo y sigue reproduciéndose. Entonces, ha pasado de ser un problema local a ser general. Hace más de una década se hizo público el caso de una jovencita que era víctima de bullying y ella misma se grabó antes de suicidarse, despidiéndose y explicando en cartelones por qué lo estaba haciendo. Este caso, aún creo que aparece el video en YouTube, explica claro a qué niveles el ciberbullying puede acabar con la vida de un adolescente, de un ser humano. Y es algo que nosotros tenemos que estar pendientes. Sin embargo, siempre hay formas de poder detener este mal, creando conciencia al momento de hacer grabaciones. Por eso tanta insistencia de evitar el uso de celulares, por lo menos aquí en Dominicana, en el ámbito escolar, a menos que sea solicitado y supervisado por el docente, porque muchas de esas escenas se pueden grabar en las escuelas y usarse con fines destructivos. Así que, padres, mucho ojo al dar un dispositivo a nuestros hijos. Es una gran responsabilidad y ellos pueden ser víctimas al tener esto en sus manos. En relación a la pregunta, ¿qué pueden hacer los padres para evitar que sus hijos sean víctimas y también victimarios? Una de las cosas que principalmente podemos hacer como padres es educar en valores. Y es algo que es nuestro norte, ¿verdad? Poder educar en cuanto a lo que son los valores, identificar nuestros valores personales, familiares, y hacerle énfasis a nuestros hijos sobre esos valores que tenemos que exhibir donde quiera que vayamos. Comenzando con los valores universales que todas las sociedades practican, nuestros valores cristianos y nuestro valor como persona, nuestra valía personal. Algo más que podemos hacer es dar ejemplo. Si yo acostumbro en casa a usar el maltrato y lo he normalizado como conducta, como método de crianza, debo de hacer cambios significativos en mi manera de hablar, de tratar y de conducirme frente a mis hijos y con mis hijos. También otra cosa que podemos hacer es escuchar a nuestros hijos. Vivimos en una prisa increíble. Vivimos en un pluriempleo, estamos de aquí para allá y tenemos poco tiempo para escuchar las necesidades de nuestros hijos. Yo creo que es muy importante, más que nunca, tener ese tiempo especial para escuchar qué tiene que decir mi hijo. Escucharlo es más, no solo con los oídos, escucharlo con todo nuestro cuerpo, con todos nuestros sentidos. Eso le va a dar una sensación de contención y en medio de cualquier malestar que esté viviendo nuestro hijo, va a tener la calma, la seguridad de que hay paz y que mi papá o mi mamá me escucha. Algo también que podemos hacer si sospechamos que nuestro hijo está siendo abusado en la escuela es visitar la escuela.
dar los pasos para pedir una cita en la escuela y hablar el tema con el orientador escolar, con el psicólogo escolar, con la maestra encargada de mi hijo y aún más con quien tenga que hablar en la escuela para empaparme de qué situación puede estar pasando. Creo que si hacemos 2 o 3 de estas recomendaciones, podemos evitar muchas situaciones. Aprenda a observar a su hijo, a notar esos cambios de humor. No siempre crea que es porque es malcriado o porque es que está agresivo o porque está en la adolescencia y está rebelde. Esos cambios abruptos responden a algo interno que está pasando en la vida de nuestros hijos y debemos tener los sensores puestos para poder identificar y ayudar a mi hijo en el momento puntual. Y Belice, sabemos que también ante la situación del abuso y del bullying tenemos circunstancias que son complicadas. Hablemos de el método de crianza. ¿Pueden los padres practicar bullying desde su propio método de crianza? ¿Y por qué digo que esto puede ser contradictorio o también puede ser realmente muy difícil o delicado de tratar? Porque si pensamos que los padres en un entorno, en un hogar, ofrecen un espacio seguro, ¿cómo ellos también podrían caer en la práctica del bullying? Sí, resulta contradictorio, pero puede ser así. Los expertos han identificado 4 estilos de crianza. Dentro de estos 4, ¿verdad? Lo han descrito de una manera magistral. Hay un estilo de crianza, es de que el padre con mucha autoridad y poca apertura, es un padre que da órdenes, es rígido, solo piensa en las reglas y el control. Este padre puede, sin proponérselo, estar enseñando y practicando bullying desde su propio estilo de crianza. En un estilo de crianza normalizado hay control, hay disciplina, pero también hay apertura, hay diálogo y se comparten las ideas. Y eso no significa que yo voy a ser permisivo o permisiva y dejar que el muchacho haga lo que quiera. Pero cuando las reglas, ¿verdad?, son altas y el amor es bajo, hay un estilo de crianza impositivo. También hay otra manera. Muchas veces tendemos a usar nombres, sobrenombres que descalifican a nuestros hijos y lo podemos hacer de una manera inconsciente. No sé, hacerlo como algo, como un acto de cariño y decirle nombres que son descalificativos, como decirle gordita, mi gorda, mi pulguita. A veces esos adjetivos, esos sobrenombres llegan a la escuela y son usados como una manera de acoso para nuestros niños. Entonces, tenemos nosotros que revisar este tipo de lenguaje porque puede ser que sin proponerlo estemos acondicionando la mente de nuestro hijo para que sí se comporte como gorda, como la gorda. Y gordo en muchas sociedades es sinónimo de fea, de que no te aceptan socialmente, porque ser gordo no está bien, porque el estereotipo social enseña que tú tienes que ser delgado, esbelto, con ciertas medidas. Y entonces, a veces desde nuestra manera de hablar hasta nuestra manera de criar, puede convertirse en elementos que acondicionen a mi hijo para que sea víctima de bullying. O yo misma puedo hacer una victimaria de bullying a través de cómo hablo. También, si yo soy de las que golpeo, uso la vara con tanta frecuencia, los golpes, los insultos, los descalificativos con mi hijo, ese niño va a salir roto hacia la sociedad, sin sentir confianza, sin poder siquiera hablar. Esto ha ido cambiando con el tiempo, estos métodos. Y yo entiendo que cómo evitar practicar el bullying desde la crianza, haciendo un equilibrio entre el amor y el control. Y Belice, de verdad que cuando escuchamos esto parece un tanto increíble, ¿no? Pero esto es real, esto está sucediendo. Quizá con no malas intenciones, pero está sucediendo y por ello de esta manera señalarlo, ¿verdad? Para hacer un cambio. Pregunto ahora, ¿cuáles son las estrategias que se pueden usar en el ambiente escolar para manejar y tratar el bullying? Porque también aquí... Y me dice,
nosotros podemos ser entes de cambio, podemos hacer la diferencia. Quedarnos de brazos cruzados no va a terminar con el problema, el tiempo no lo va a terminar. Así es. Me encanta esta pregunta y es porque creo que más que concentrarnos en el problema, nosotros tenemos que ser parte de la solución. Y te cuento que he estado, he aplicado a lo largo de mi práctica profesional, valga la redundancia, algunas estrategias, pero he encontrado un maravilloso libro que tiene todo un arsenal de estrategias para manejar el bullying en la escuela. ¿De qué lado estás? Este libro, ¿verdad? He aprendido, tiene un proyecto fabuloso que tanto los educadores pueden aplicarlo con sus alumnos, pero también los padres en casa. Hay todo un cuestionario muy puntual para aplicarlo a los estudiantes en la escuela, donde ellos pueden, a través del cuestionario, identificar realmente de qué lado está, si él es de los que acusan o es de los acusados, o si él es de lo que es el equilibrio en la escuela. Me encantó esta herramienta, porque realmente a veces nos quedamos cortos para enfrentar la situación en las escuelas. Estas estrategias son fabulosas. Cada padre debe tener esta herramienta en casa, este libro. Este libro es una verdadera herramienta. Porque te permite a través de un relato en capítulos cortos entender el tema del bullying desde la crianza, desde la escuela, desde la sociedad y cómo las consecuencias se van cosechando a lo largo de la vida. Y además de eso te da una serie de estrategias fabulosas. Hay un proyecto muy interesante en el libro titulado Alumnos Mediadores. Realmente habíamos visto proyectos de mediación, porque la mediación es una herramienta que se usa mucho, una herramienta social que se usa en todos los ambientes donde hay personas, porque donde quiera hay personas hay conflictos. Los conflictos es parte porque no pensamos igual y demás. Pero como herramienta en la escuela, como técnica de social para el problema del bullying, donde se involucran los estudiantes, esto sería lo máximo. Más adelante le puedo hablar un poquito de qué se trata este proyecto, pero este proyecto Alumnos Mediadores es una herramienta fabulosa que también la escuela, en cualquier entorno escolar, se puede practicar con suficiente éxito. Y Belice, llegando al avance de este tema, y sí nos gustaría conocer más acerca de esto que nos comentaba, hay estrategias, ¿verdad?, que se pueden ayudar en el ambiente escolar para manejar y tratar el bullying, y es lo que hemos hablado, ¿sí? Sí. Pero ¿de qué trata ese proyecto de formación de alumnos mediadores? Que no son alumnos pasivos ante el bullying, es decir, lo evitan, claro está, pero no se involucran ni tampoco lo señalan cuando lo ven, aunque no lo estén viviendo, sino que lo ven en terceros. Sí. Lo primero que el proyecto propone, el proyecto Alumnos Mediadores, es clarificar el concepto de acoso, de bullying, porque hay muchas conductas que se dan en el ambiente escolar que no son bullying, que son confundidas, ¿verdad? El acoso se puede clarificar cuando es algo recurrente con la misma persona. Entonces, lo primero que hace el proyecto es poner claro en la mente del estudiante qué es y qué no es bullying. ¿Qué hacen los estudiantes? Resolver las disputas entre ellos mismos, identificar esos líderes que hay en los grupos de estudiantes para que ellos formen sus grupos mediadores, y cuando haya un conflicto, entonces ellos van y sirven como de árbitro, una especie de arbitraje entre las personas que están teniendo el problema, escuchar las partes sin parcializarse y entonces comenzar a usar lo que es llamamos en psicología un tipo de solución socrática, y es que a través de preguntas los mismos implicados en el conflicto comiencen a buscar herramientas o respuesta al conflicto en cuestión. Se requiere que el joven tenga mucha madurez, seguridad de sí mismo, liderazgo en el grupo y que sea una persona que pueda intervenir.
La Biblia también es parte de este proyecto. En la Biblia encontramos muchísimas citas que están en contra de lo que es el maltrato. Y este proyecto incluye la lectura de estos textos bíblicos, sobre todo el libro de Proverbios, donde ellos, a través de encuentros, estos estudiantes se pueden formar como líderes para ser estos alumnos mediadores. Yo misma yo lo estoy formando en mi escuela. Tenemos una alta población en la escuela donde trabajo, en el colegio y la escuela, porque trabajo en 2. Y estamos formando estos muchachos para ser mediadores y así bajar la tasa de bullying en la escuela. Hay otra herramienta interesante dentro de lo que es alumnos mediadores, y es firmar el Pacto por la Paz. El Pacto por la Paz es una herramienta, ¿verdad?, que se utiliza donde se le hace conciencia a los alumnos de qué es vivir una escuela con un clima de paz. Y entonces se les invita a los muchachos a imitar el ejemplo de Jesús. Y con esto en mente, firmar un pacto, lo hicimos en un acto muy bonito donde ellos firmaron con su huella este pacto para tener una escuela donde haya paz y se erradique la violencia. Pueden consultar este fabuloso libro, ¿De qué lado estás?, para tener más información sobre este proyecto, Alumnos Mediadores. Y Belice, tomando en cuenta que esto es real, es un proyecto que se ha llevado a la práctica y que ha tenido resultados, estamos hablando de algo que hoy pueden implementar educadores, tutores que están escuchando de la radio, ¿sí? Es el compromiso de velar por el bienestar de los niños. Y miren, excelente programa. Queremos nuevamente contextualizar. En nuestro país están terminando las clases, pero esto no significa que el otro año no se presenten los focos de abuso, ¿verdad? Así como cuando termina una etapa, el cierre de un ciclo escolar en cualquiera de los países en los que nos encontramos, el ciclo del bullying será un flagelo que estará presente y con el cual se deben de tomar medidas. Ahora hablemos, Ibelice, ¿cuándo es necesario la ayuda psicológica para tratar víctimas de bullying? ¿Esto es siempre necesario? Bueno, cuando la situación ya ha sido de largo tiempo y el niño hace preguntas puntuales, es tiempo de buscar ayuda. Cuando el encierro es lo único que el niño busca, no sale de su habitación, el retraimiento es muy notorio aún en actividades sociales de la familia. Son manifestaciones de que hay que buscar ayuda. No siempre quizás sea necesario buscar ayuda, pero hay comportamientos que deben llamar nuestra atención. El trastorno de ansiedad se ha normalizado mucho, más que normalizarse, quiero decir, es algo que ha salido mucho a la luz luego de la pandemia. Y en los niños y adolescentes tenemos mucha ansiedad, pero si tú ves que tu hijo tiene muchos signos de ansiedad, tiene insomnio, no puede dormir, come demasiado o duerme demasiado, o no come o no duerme, es tiempo de buscar ayuda. Hay una baja en sus calificaciones y tú no sabes por qué. Se niega a ir a la escuela, pone 1000 excusas y se resiste, es tiempo de buscar ayuda. Nunca está de más buscar la opinión de un especialista, porque el especialista sabrá de qué manera ayudar a tu hijo y sobre todo ayudarte a ti para evitar caer en la sobreprotección, porque sobreproteger al niño tampoco es lo adecuado, al contrario, lo victimiza más de lo que lo ayuda. Así es que, como decía ahorita, tenemos que estar atentos a nuestros hijos, no dejemos que la prisa impida ver las necesidades internas de nuestros hijos, porque muchas veces estamos viviendo con él ahí, pero no estamos inmersos en su mundo emocional y estamos ajenos a las situaciones que nuestros hijos puedan estar pasando. Así que observa, querido padre, querida madre, qué señales puede estar dando a tu hijo para ver si son urgentes de buscar ayuda. Y sobre esa ayuda inmediata, ¿verdad? No perder tiempo para no llegar a consecuencias graves que se presentan, las consecuencias que usted habló en el programa, Ibelice. Bueno, ¿qué aspectos también puede fortalecer el especialista para que el acosado mejore? Porque ha quedado un trauma,
ha quedado secuelas sobre el abuso, sobre el fastidio que se provoca ante estas situaciones. Sí, esta es una pregunta muy interesante, porque a veces vamos al especialista, al psicólogo, pero no sabemos qué esperar. Pero el especialista lo primero que va a hacer es un abordaje de la realidad familiar de esta persona, de este estudiante, de este niño o adolescente, y va a trabajar con el fortalecimiento de su autoestima. La autoestima es ese silencio, ese respeto silencioso que cada uno tiene por sí mismo, que yo tengo por mí misma. Y cuando esto no anda bien, nuestra vida no va a andar bien, porque es la base de todo, de toda nuestra vida. Y es una de las primeras cosas que se rompe en el niño que es víctima de bullying o en el adolescente, su autoestima. Entonces, el especialista va a fortalecer su autoestima y por ende va a trabajar sus habilidades sociales. Como muchas veces esta persona está anulada, no sabe decir que no sabe parar, no sabe poner límites cuando el otro viene a abusar de él. Y el especialista le va a dar herramientas para que esta persona aprenda a poner límites claros y decir conmigo no. No a esconderse detrás del miedo y a usar la evitación como una medida o el correr. También le enseña nuevas maneras de afrontamiento, porque muchas veces las medidas de afrontamiento que tiene la persona afectada son insuficientes o sencillamente no tienen. Aprender a no callar, enseñarles a que el hostigamiento debe cesar y que yo soy responsable de levantar la voz para no seguir siendo una víctima. Pero todo eso el especialista lo va a lograr desde la erradicación del miedo, porque recuerden que el miedo tiene paralizada a esta víctima. Revisar la historia familiar, como dije inicialmente, es muy importante porque a través del fortalecimiento de los vínculos familiares es que esta persona va a encontrar todas las demás herramientas para poder enfrentar este grave problema que está causando el bullying en su vida. Así es que no pierda la oportunidad, si usted la tiene, de visitar un especialista. Siempre salimos beneficiados, bendecidos por las cosas que esta persona nos puede enseñar. Y sobre todo, si esta persona tiene la formación suficiente para dar estas herramientas que necesitamos en cualquier momento de nuestra vida podemos necesitar, porque las secuelas del bullying se extrapolan a la vida adulta y yo puedo ser una adulta que fui víctima en mi niñez, en mi adolescencia y de adulta, seguir siendo víctima de la sociedad, en el trabajo, en cuantas cosas pueda yo estar teniendo en mis manos, puedo ya caer en ser víctima de personas. Así que es muy importante trabajar con un especialista algunas de estas cosas que hemos mencionado. Y gracias, y Belice, por eso estamos realmente asombrados con lo que hoy se puede tomar como parte de las acciones en contra del bullying, porque esto es lo importante. Hoy podemos hablar de algunas recomendaciones. ¿Y qué libro nos puede recomendar sobre el tema del bullying? Porque en el tema de qué lado estás, el padre de familia, el tutor, debe de ver que no es que se trate de buenos y malos, sino del bienestar de todos. Se puede ayudar hasta al abusador. Se puede hacer el cambio con aquel que ha vivido experiencias adversas en la relación con otros y el entorno de la convivencia. Bien, sí, tal como hemos hablado, este libro que voy a recomendar, escrito por 3 damas educadoras y que han aplicado esto que hemos analizado aquí como estrategias, ¿verdad?, de medidas para el bullying en la escuela. O sea, ella tienen resultados. Y este libro es maravilloso, desde un abordaje sencillo, práctico, fácil de leer, de asimilar. Ellas narran el bullying desde varias perspectivas, cómo comienza en la casa, desde ciertos extractos sociales,
cómo llega a la escuela, cómo afrontarlos y cómo superarlos. El libro se titula así mismo, ¿De qué lado estás? Y lo podemos tener como libro de consulta, tanto en la casa, con nuestros hijos, en la escuela y en cualquier lugar donde tengamos niños, grupos de niños, una liga de deporte, un club, cualquier lugar donde haya niños en formación y adolescentes. Esta es una joya excelente que no debe de faltar, que tanto líderes juveniles, coach, educadores, padres, madres, deben tenerlo como libro de consulta, porque puede surgir el acoso en cualquiera de esos ambientes y ahí usted va a tener una herramienta que puede ser de gran beneficio y ayuda para todos. Así que ya saben, bullying o acoso escolar, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Muy importante esto. Gracias por sus palabras, por acompañarnos. Y Belice, llega el momento de tomar acción con las recomendaciones de IATPA Guatemala. Pero ha sido un gusto tener con nosotros a nuestra invitada. El tema ha sido amplio, enriquecedor, edificante. No nos quedamos de brazos cruzados ante esta situación. Tomamos las recomendaciones que usted nos ha compartido hoy y este programa tienen que compartirlo. Instituciones educativas en nuestro país, lugares en donde se reúnen los niños y jóvenes para convivir y más. Por ello también quiero invitar a nuestro buen amigo el pastor Ignacio Nova para que nos pueda traer esas recomendaciones que IATPA presenta sobre el caso, porque esto es lo que nos gusta en Vida y Salud. No nos quedamos únicamente con esta información, sino que vamos más allá, ¿verdad, Pastor Nova? Tomando en cuenta que ante esto, nosotros hoy sí estamos muy en claro, ¿verdad? Con lo que hemos de hacer ante el bullying y ante el abuso. Pastor Nova, yo le dejo el tiempo. Sí, gracias Pablo. Quiero recordar que el libro está disponible en nuestras 6 librerías en Guatemala. El libro ¿De qué lado estás? Cada escuela, por lo menos para el departamento de orientación, psicología escolar, la dirección, el maestro, debería tener este libro, cada escuela. Independientemente de que el padre no lo tenga, cada escuela necesita tener este libro porque no solamente te narra, como bien explicaba nuestra invitada, una historia para hacerte más comprensible cómo se maneja eso, sino que te da las herramientas en la segunda parte del libro. Entonces, padres, maestros, directores, este libro va a ser de mucha ayuda para que ustedes puedan manejar esto. Esto se da en todos los lugares, no importa que sea una escuela cristiana o no cristiana, en todos los lugares, y nosotros tenemos que prevenir y tratar este tema porque esto puede salvar vidas. Quiero recomendar 2 libros hoy, Pablo. Estos libros para mí, de verdad que con relación a este tema, vienen a ser un soporte para los padres. Conducción del niño. ¿De qué trata el libro Conducción del Niño? Habla acerca justamente de la educación de los hijos desde los tiernos años. El hogar como la primera escuela de los hijos, el rol que juegan los padres, la obediencia como la lección más importante para que el niño aprenda a respetar no solamente a Dios, sino también a los profesores y a los demás. El desarrollo del carácter y de las facultades mentales. Es fundamental esto en los hijos. La disciplina escolar, la disciplina en el hogar, cómo despertar la espiritualidad en los hijos, son algunos de los temas que trata el libro Conducción del Niño. El segundo libro que quiero recomendarles hoy con relación al tema que estamos tratando, porque el hogar es la primera escuela, entonces viene un segundo libro que une el hogar y la escuela, se llama Consejos para Padres, Maestros y Alumnos. Aquí están los 3 involucrados, ¿verdad? Los padres en el hogar, el maestro en la escuela y el objetivo, ¿verdad? Que siempre va a ser el alumno o el hijo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros sacar provecho de este libro? Bueno, nos va a ayudar este libro a entender
cómo podemos llevar a ese niño a estar en armonía con los principios bíblicos, los principios válidos en la escuela, en el hogar y en la iglesia. Estas son las 3 instituciones que van a trabajar en la formación de los hijos. El hogar como la primera escuela, la escuela en su rol de la formación, pero también la iglesia juega un papel importante. Entonces, allí está involucrado el rol de cada uno, el estudio, la educación como un manual, el papel de la Biblia, lo que tiene que ver con cómo se puede combinar, que entendamos que el proceso de formación y educación de un hijo no es un rol exclusivo del padre, pero tampoco es una responsabilidad de la escuela. Tenemos que estar involucrados 3 elementos, entonces, el hogar, la escuela y la iglesia. Consejos para padres, maestros y alumnos va a ser de mucha utilidad y de mucha bendición. Así que también recomiendo que este libro lo tenga cada escuela y cada padre. Si usted tiene hijos, usted necesita tener conducción del niño, necesita tener en su biblioteca consejos para padres, maestros y alumnos. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a usted, Pastor. En librerías y en www.iatpa.gt y llamarnos al 4216-4548. Muchísimas gracias, Pastor Nova. Sí, con todo esto, bueno, compartimos también las vías de comunicación de IATPA. Ustedes lo pueden ver en pantalla a través de WhatsApp. Recuerden que hay página web, el número de WhatsApp, ¿verdad, Pastor? Usted ya lo mencionaba. Para aquellos que están viendo la transmisión en vivo, pues toman nota. Nosotros despedimos este espacio de Vida y Salud. Hoy hablamos del acoso escolar, del bullying. ¿De qué lado estás? Lo has escuchado hoy con nuestra invitada, Ibeliz Ulloa, una experta con amplia experiencia sobre el tema y que de verdad que ha traído a nosotros importante tópico para la vida familiar también. Cerramos entonces con esto. Vida y Salud, que tengan una buena mañana. Vida y salud. Vida y salud. Que cada acción te acerque más a tu bienestar y el de tu familia. Te ayudamos. Eso queremos. Hasta el próximo programa. Este programa es posible gracias a ti, que eres un ángel de esperanza. Cada vez que compartes con otros y donas para la misión de Unión Radio, eres parte de los miles de ángeles de esperanza. Estamos juntos llevando la esperanza de Dios a toda Guatemala y el mundo.